Entre este tema está esta otra discusión sobre sus implicaciones legales, sociales y principalmente de derechos humanos. Para analizar este tema, le agradezco muchísimo a Juan Francisco Torres Landa, abogado activista y miembro del Consejo Directivo de UNE México, que nos acompañe en la línea. ¿Qué tal, Juan Francisco? Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta tarde y efectivamente para hablar sobre este tema que tanto nos debe ocupar y entender a todos los ciudadanos de nuestro país. Juan Francisco, de entrada, para dar un poco de contexto, ¿qué implicaciones trae esta reforma y por qué hay un foco de atención hablando de prisión preventiva oficiosa? Sí, es importante que entendamos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. De dónde venimos, hay que reconocer que en nuestro país este tema de la prisión preventiva oficiosa no es nuevo. Es un tema, de hecho, que se ha venido discutiendo ya durante varios años e incluso tenemos el caso que esto ya se resolvió por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que se dice que efectivamente la prisión preventiva oficiosa es una violación fundamental de derechos humanos, como es el caso de la presunción de inocencia. Entonces, ya tenemos nosotros la obligación, conforme a esta resolución de la Corte, no de expandir, sino de reducir y eventualmente eliminar los catálogos por los cuales esta prisión preventiva oficiosa se podría imponer. Pero yendo contra esa tendencia, contra esa, digamos, determinación de un órgano supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta que en nuestro país no, vamos a la inversa. En vez de reducir o eliminar el catálogo, ahora se ha decidido ampliarlo y se amplía en una forma peligrosa porque ahora el catálogo abarca muchísimos otros, decimos los abogados, conductas típicas, es decir, conductas que están determinadas como presuntivamente generando un delito que es sancionable penalmente, pero al ser incluidos en este artículo 19, lo que provocan es que en vez de que una persona que es acusada, que es judicializada una carpeta de investigación para que sea determinado si esa persona es responsable o no, ahora resulta que esa persona va a tener que purgar la prisión, es decir, va a tener que estar sujeta a prisión en lo que el caso se decide. Esto, repito, lo que en la práctica se traduce es que alguien es juzgado de antemano, porque alguien podría decir, bueno, no, es juzgado después y ya después de un par de años, digamos, estando en el reclusorio, le podrían decir, bueno, nos equivocamos, ya puede salir. ¿Quién le va a reponer a esa persona los años que estuvo detenido en forma, digamos, injusta, en forma injustificada? Ahora con este texto constitucional, con el simple hecho de que se acuse a una persona por cualquiera de los delitos que están indicados ahí, esa persona no va a poder defenderse fuera de la cárcel, va a tener que ir a la cárcel, el juez va a tener que dictarle la prisión preventiva oficiosa y por lo tanto, pues su vida va a desaparecer por lo menos durante esos años en que esté siendo determinado si es culpable o no. Esto en lo que se traduce en los hechos es a una posibilidad de un abuso fundamental, porque alguien podría argumentar que en casos de delincuencia organizada o algunas otras conductas, digamos, que pueden ser complicadas, que una persona esté en libertad, que a lo mejor efectivamente hay justificación. Pero para eso existe otra figura, que es la prisión preventiva justificada, que no oficiosa. Entonces, no entendemos la verdad por qué en un gobierno que se dice de izquierda, que se dice de propalar derechos, que se dice de protección de derechos humanos, vayamos en sentido efectivamente contrario. Esto, repito, esta es la materia prima para que haya abusos fundamentales, porque en un país, lo sabemos y hay que decirlos, en que la corrupción tristemente sigue siendo un elemento cardinal de la impartición de justicia, ahora con esta posibilidad de que haya prisión preventiva oficiosa, pues basta con que alguien se le acuse, por ejemplo, de temas relacionados con contrabando o temas relacionados con algún tipo de robos en casa, habitación, etcétera. Y yo no estoy obviamente por defender a que los delincuentes se les procese y que purguen penas cuando sean sentenciados y las pruebas en su contra determinen que esa persona es culpable. Pero lo que me parece un abuso y un peligro brutal es que con el solo hecho de que una persona se le acuse de estos delitos, tenga que estar en la prisión para defenderse desde dentro y con todo lo que eso trae acarreado. Estamos abriendo la puerta a abusos sistemáticos y a una tendencia que, repito, es contraria a la defensa de derechos humanos y contrario a lo que el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos ha dicho debe ocurrir en nuestro país. Vamos en sentido contrario.
Juan Francisco, te saluda Rox Aguilar y de todo lo que estás diciendo, por supuesto, hay que analizarlo puntualmente como ya lo has hecho. A mí me llaman la atención dos cosas. Una, la presencia cada vez mayor del ejército en las calles, combinado con el tema de la prisión preventiva oficiosa por un lado y por el otro, un sistema de justicia rebasado, prisiones rebasadas, y como ya lo hemos visto, no son 2 años de prisión preventiva, ¿no? Son 7, son 10, son 15, y cómo se puede saturar esto de hacer un mal manejo, pues. Sí, es que, fíjate, lo que avanzamos en 2008 con el sistema penal acusatorio, que era una apuesta de decir, oye, vamos a dar garantías, vamos a propalar los derechos humanos, vamos a asegurar que las personas tengan mayor certidumbre de qué pasa cuando se ven involucrados en una carpeta de investigación, en una investigación como esta, pero resulta que en vez de ir en esa misma dirección y apostar a profesionalizar las policías, apostar a profesionalizar y capacitar mejor a los fiscales, asegurar la mejor coordinación entre las fiscalías municipales, estatales y federales. No, le hemos apostado a militarizar la seguridad pública, le hemos apostado a eliminar elementos de fortaleza institucional como son el Fortaseg y el Subsemun, que eran programas federales que justamente habilitaban un mejor funcionamiento de las policías y de las fiscalías. Y ahora estamos con este tema de militarizar todo y de ampliar el catálogo para que ahora los delitos por los cuales una persona se va a ir a la cárcel, aunque no sea culpable, porque no lo es hasta que se obtenga una sentencia definitiva, pues el catálogo se amplía. Y mira, hay casos dramáticos como es ahora el artículo, como se reformó, dice, por ejemplo, que existe esta posibilidad de prisión preventiva oficiosa cuando hay cualquier actividad, por ejemplo, con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley. Pues digo, eso es muy amplio porque resulta, yo entiendo, por ejemplo, que hay un problema fundamental con los conocidos factureros, pero puede ser que un contador que comete un error en la contabilidad tuya, mía, de cualquiera de las personas que nos está escuchando, resulta que el contador comete un error, se dice que hay comprobantes fiscales, digamos, no óptimos o falsos, y que por ese solo hecho vamos a tener que ir a la cárcel en lo que se decide si somos culpables o no. Esto no tiene ningún sentido. Esto en lo que de alguna manera empuja es que haya una mayor capacidad de corrupción porque cualquier persona que se ve involucrada en este tipo de situaciones, pues los van a corromper para ver si los dejan salir antes de que los consignen, porque saben que una vez que estén consignados, el juez va a tener que dictar prisión preventiva oficiosa. Esto no apunta a nada bueno. Y mira, déjame decirte, esto no es un efecto aislado. Hablemos de lo que está pasando. Se eliminaron las suspensiones generales en materia de amparo. Es decir, anteriormente a la reforma de hace unos meses, cuando un juez suspendía una ley, suspendía un decreto, suspendía algo porque consideraba que los efectos eran lesionantes para muchas personas, para la comunidad entera, para una población, para todo el país, ahora esa posibilidad ya se cerró. Ya los Ujú. jueces no pueden dictar suspensiones con carácter general. Tenemos obviamente en curso, ya lo sabemos, la destrucción en curso del Poder Judicial. La calidad de las personas que van a impartir la justicia a partir de la pseudoelección en junio de 2025, en 6 meses, pues va a sufrir nuevamente. Esto no va a abatir la impunidad, esto no va a abatir los problemas que tenemos, si acaso se van a hacer más complejos. Entonces, por eso es que vemos esto dentro de un marco de referencia que es preocupante para todos. Y este no es un tema, quiero enfatizarlo, no es un tema de abogados, no es un tema de juristas, no es un tema de jueces, no. Este es un tema que nos atañe y que nos debe preocupar a todos los ciudadanos que estamos en este país, porque al final del día, las grandes tragedias de impunidad y las grandes tragedias de abuso, particularmente en lo que toca a presunción de inocencia, a falta de debido proceso y a pues una nula impartición de justicia, le pega a todo mundo y particularmente a los de menos recursos, a los más desprotegidos. Así es que esta es una muy mala señal y una muy mala parte de una historia compleja en la cual el gobierno en turno no ha hecho sino demeritar la impartición, aumentar los grados de impunidad y generar mayores preocupaciones respecto a si en efecto en nuestro país se puede hablar todavía de que haya Estado de Derecho y justicia de por medio. Totalmente, Juan Francisco, estaremos pues al ala porque sin duda esta reforma, sus efectos se seguirán dando pues en este sistema de justicia de por sí ya colapsado. Sigamos, insisto, al habla Juan Francisco Torres Landa, abogado activista y miembro del Consejo Directivo de UNE México. Muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo.
Con mucho gusto, estamos en contacto. Y por cierto que esta reforma la publican en la edición vespertina del Diario Sí, Oficial de la Twitter. Federación. Parece haber un patrón de que las malas noticias o los decretos, digamos, complicados, los que lesionan a la ciudadanía, los que lesionan a la población, se publican en las ediciones vespertinas del Diario Oficial. Esa es otra Y en parte de la opacidad. 31, ¿no? Y el 31 de diciembre, sí, como Sí. regalo de fin de año, en la edición vespertina. Así es que tomen noticia de cómo se actúa en este gobierno en estos temas de transparencia.